Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, Dios creador omnipotente, Rey del universo. Tú eres quien has creado todas las cosas y también has creado a tu pueblo, a tu iglesia, la que hoy está congregada para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para beber de tu voluntad, de tu verdad, de tu evangelio, de esas aguas de vida que solo podemos recibir en Jesucristo. Te rogamos que con tu Espíritu Santo guíes tu palabra, la bendigas y la protejas, Señor, para que mis pecadores y torpes labios no la mancillen y no la presenten de forma distorsionada delante de tu congregación, Señor. Te ruego que tú la bendigas y que todo lo que presente a tu pueblo sean verdaderamente esas aguas limpias del Evangelio, esas aguas limpias de la palabra y de tu verdad. Porque esas aguas dan vida y no queremos emponzoñarlas con ningún razonamiento humano ni con ninguna filosofía de este mundo. Así que, Señor, bendice ahora tu bendita palabra, guíala por tu Espíritu Santo, prepara nuestras mentes y corazones para recibirla y que todos seamos sanados, limpiados, edificados, tocados, transformados y salvados, Señor, por tu santa palabra inspirada. En tus manos dejamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Al final de la famosa película Forrest Gump, Forrest, el protagonista, medita delante de la tumba de su recientemente fallecida esposa Jenny y medita acerca de lo turbulenta que ha sido la vida de ella y el triste resultado que ha tenido. Y también con lo turbulenta que ha sido la vida de Forrest, llena de aventuras y situaciones inesperadas, pero que sin embargo ha producido en él un espíritu plácido y una vida tranquila. Así que entre lágrimas, en este momento emocionante, al final de la película, él, y siento si he hecho algún spoiler, pero bueno, la película ya tiene unos años, espero que la mayoría la hayan visto. Al final, él dice estas palabras, que son unas palabras que resumen muy bien el espíritu, el mensaje de la película, al menos esa es mi opinión. Forrest dice: Jenny, yo no sé si todos tenemos un destino o si estamos casualmente flotando como en una brisa, pero yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. Es una buena pregunta. ¿Cómo ocurren las cosas? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Qué determina una situación u otra? ¿Por qué unos sufren y otros no? ¿Por qué unos alargan sus días hasta la vejez y otros mueren prematuramente? ¿Dónde está la explicación a todo esto, si es que acaso la hay? ¿Cómo llegar a ser lo suficientemente sabio para entender estas cosas y discernirlas apropiadamente? Bueno, esto es uno de los temas que plantea el libro bíblico de Job. Y estaba claro, después de todas las semanas que hemos estado viendo estas conversaciones entre Job y sus tres amigos, estaba claro que todo esto había llegado a un callejón sin salida. Nadie parecía convencer a nadie. Es más, todos y cada uno de ellos, desde los tres amigos de Job hasta el mismísimo Job, estaban cada vez más atrincherados en sus propias opiniones. Los cuatro tenían visiones muy distintas acerca de por qué Job estaba sufriendo de esa manera tan horrible. Entonces la pregunta para ellos también sería apropiada: ¿dónde hallar la sabiduría para comprender el misterio del sufrimiento de Job, para comprender el misterio del sufrimiento de todo el ser humano? La pregunta era pertinente para ellos, pero también para nosotros. ¿Dónde encontrar la sabiduría para comprender este mundo, para comprender todo lo que ocurre?
Bueno, los amigos de Job habían ofrecido muchos argumentos y ellos pensaban que eran argumentos muy sólidos para explicar la situación. Y Job también había hecho lo mismo. Aunque también hay que reconocer una cosa. Los argumentos de Job, salvo algún destello de luz, la verdad es que no eran ninguna maravilla. Lo único que había hecho Job era quejarse, protestar, autocompadecerse y cuestionar la manera en cómo Dios le estaba tratando. Vamos a decirlo claramente, Elifaz, Bildad y Zofar no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero Job tampoco. No parecían enterarse muy bien de lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces sentimos que nuestra vida tiene significado. Le vemos sentido a las cosas que ocurren, pero otras veces sentimos que no es así. Nos sentimos como llevados por la brisa a un lugar al que no esperábamos o al que no queríamos ir. A veces esa pluma, como hemos dicho, una pluma que va llevada, una hoja que va llevada por el viento, va donde queremos, pero otras veces, más de las que nos gustaría reconocer, vemos que no vamos donde queremos. Y apenas tenemos control para decidir si eso puede cambiar o no. No obstante, también hemos de reconocer una cosa como hijos de Dios, aquellos que somos creyentes, aquellos que somos cristianos. Todos estamos deseosos de aceptar el hecho de que, lo entendamos o no, la dirección de Dios siempre es buena, siempre es justa, siempre es sabia. Y lo mismo ocurre para los no creyentes, o vamos a decir, para aquellos que creen en la existencia de un ser superior, de una deidad, se inmiscuya más o menos en los asuntos del mundo o no, todas esas personas también son propensas a pensar que ese Dios es bueno, que hace las cosas debidamente, justamente, sabiamente. Y como vamos a ver en el sermón de hoy, esta actitud no está muy lejos de la verdadera sabiduría, pero no es todo el cuadro completo. Ahora bien, sería una buena pregunta el hacernos, en cuanto a esta sabiduría, ¿dónde encontrarla? Bueno, pues este capítulo de Job nos va a decir precisamente dónde encontrar la sabiduría, cuál es el origen de la sabiduría. Por lo tanto, creo que es un tema interesante y todos haremos muy bien en prestarle atención. Pero antes de pasar al tema, vamos a leer la palabra del Señor, precisamente las palabras de Job, en Job capítulo 28. Job capítulo 28. Está respondiendo a el tercero de sus amigos, o el segundo, mejor dicho, Bildad, sujita. Y después de hablar durante un breve espacio de tiempo, ahora responde Job en los capítulos 26 y 27. Y ahora vamos al capítulo 28, que es el que vamos a considerar hoy. Y dice así la palabra del Señor. Son palabras de Job como respuesta a Bildad. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento,
e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. A toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, dice muchas cosas este capítulo. Tiene un lenguaje un poco intrincado y enrevesado, pero pensemos que es poesía antigua, es poesía hebrea antigua, y posiblemente al escribirse al hebreo, posiblemente se trasladara desde otra lengua, incluso, de las muchas que habrían en aquellos tiempos, en la zona de Canaán, de Arabia, en las tierras donde posiblemente se desarrolló la historia de Job. Así que tiene un lenguaje particular, arcaico, pero muy bello, ¿verdad? Muy hermoso y muy descriptivo, pero también cuesta a veces cuesta entender un poco el desarrollo lógico. Pero vamos a tratar de desgranarlo. Cuando lo vayamos viendo poco a poco vamos a ver que no es tan complicado y qué es realmente lo que nos está tratando de explicar aquí Job en esta poesía tan hermosa que proclama de repente acerca de la sabiduría de Dios. Y es cierto que los seres humanos tenemos una tendencia natural a examinar las cosas, a explorar, a descubrir. Podemos decir que somos una especie de fisgones. ¿Bien? Y a pesar de que la caída hizo estragos en nosotros, fuimos creados para ello. Fuimos creados para conocer, disfrutar y beneficiarnos de todas las cosas de este mundo. Tal era el propósito de Dios. Y a lo largo de la historia lo hemos hecho. Hemos explorado prácticamente todos los lugares de la Tierra. También hemos dirigido nuestra atención a los cielos y más allá de los cielos visibles, hacia el universo, hacia las vastas galaxias del espacio exterior. Pero hay algo en lo que quizá no hacemos tanto hincapié, y es en el hecho de que el ser humano también ha sido un gran explorador de las profundidades de la Tierra. Y esto es lo que nos muestra el capítulo 28 de Job. Nos está hablando básicamente del noble y peligroso arte de la minería, de la excavación. ¿Y qué ha encontrado el hombre cuando ha excavado? Bueno, ha encontrado muchísimas cosas, pero principalmente metales preciosos, minerales, piedras preciosas, gemas, también gas, también petróleo, también agua. Es decir, hay muchísimos recursos bajo la tierra, muchísimos. Estos son materias primas valiosísimas que han sido fundamentales para el desarrollo de la civilización y de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el ser humano, para conseguir esas cosas, no ha tenido inconveniente en cavar pozos verticales, galerías horizontales, bajo
cientos y cientos de metros bajo tierra, con los riesgos que esto conlleva, y ya sea con antorchas, ya sea con lámparas de gas, o ya sea hoy en día con luz eléctrica, como dice el versículo 3, fijaos, a las tinieblas ponen término, aquí está hablando de los mineros, que a las tinieblas ponen término. Los seres humanos se han adentrado en las entrañas de la tierra. Estos primeros versículos están describiendo a un minero que se descuelga por una cuerda a través del pozo de una mina, como hacían los mineros hace miles de años, y busca piedras preciosas, metales preciosos, con una herramienta en su mano, y como dice Job, fijaos, el versículo 9, trastorna de raíz los montes. Es decir, es como si rompiera los pies de la montaña. ¿Por qué lo hace? Bueno, ya lo hemos dicho, para conseguir todos esos recursos, que de otra manera sería muy difícil conseguir, o al menos en las cantidades deseables. Es verdad que por medio de filtrar la tierra o el barro que hay en algunos ríos se pueden conseguir pepitas de oro, incluso otros minerales, incluso algunas piedras preciosas, pero nunca en las cantidades necesarias. Pero hermanos, el adentrarse en la tierra no es algo fácil, no solo no es fácil, es algo peligroso. No solo están las explosiones de gas, sino que también a menudo hay inundaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas aguas freáticas, manantiales, grandes embalses, masas de agua bajo la tierra. Y claro, ¿qué ha tenido que hacer el hombre entonces? Hacer canalizaciones y bombearla. Por ejemplo, fijaos, lo está diciendo el versículo 11, detener los ríos en su nacimiento. Esto es lo que hacen los mineros, detener los ríos en su nacimiento. Y realmente esto es algo increíble, algo misterioso. Es muy peligroso el adentrarse en las profundidades de la tierra. Nada que ver con la superficie. Nos fijamos en el versículo 5. El ser humano de la tierra, que suele ser bondadosa y amable, normalmente y hospitalaria para los seres vivos, incluso se puede plantar, se puede segar y recolectar comida, que es algo beneficioso, pero sin embargo es misterioso, porque en las profundidades de la tierra son tan complicadas. Hay fuego, hay gas, hay agua, hay peligros. Bueno, esto era algo que le hacía pensar a Job, y lo expresa de forma poética. Ahora bien, ¿qué quiere decir Job con todo esto? ¿A dónde nos quiere llevar exactamente? Porque no se está haciendo toda esta introducción acerca de la minería. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los resultados de la minería? Pues ya lo hemos dicho, hierro, cobre, plata, oro, piedras preciosas, todas estas cosas las enumera la lectura que hemos hecho, ¿verdad? Estamos hablando de tesoros, de recursos naturales muy valiosos. Y es curioso porque esto está vedado al reino animal. El hombre puede extraer todos estos recursos, pero los animales no pueden acceder a ellos, ¿os fijáis? Lo vemos en los versículos del 7 en adelante, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre, a pesar de su visión tan perspicaz y profunda, nunca la pisaron animales fieros, ni el león pasó por ella. No, en absoluto. Y como dice el versículo 21, encubierta está a los ojos de todo viviente. Todas estas cosas están encubiertas. Esto es una prerrogativa humana. No es para los seres vivos, el resto de seres vivos, para los animales. Solo los seres humanos sabemos encontrar estas cosas. Solo los seres humanos sabemos extraerlas. Y es más, solo los seres humanos sabemos beneficiarnos de toda esta materia prima, de todos estos recursos. Solo nosotros. Y esto es en cumplimiento del mandamiento de Génesis 1, versículo 28, que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y desde luego, este es un mandamiento que ni siquiera la caída frustró. Sí que el pecado resultante de la caída ha llevado que la búsqueda de todos estos recursos y de todos estos tesoros hayan generado todo tipo de abusos, de codicia, rapiña, explotación,
fraude, muerte, y todo ha sido por causa de estas riquezas, pero no por las riquezas en sí mismas, a las cuales, independientemente del mal uso que por causa del pecado se le haya podido dar, el ser humano también ha podido sacar mucho provecho de ellas y hacer mucho bien y beneficiarse muchísimo. Esto es fruto de la gracia común de nuestro Dios. Es para nuestro bien, de eso no cabe duda. Pero hay un tesoro que el ser humano no ha encontrado todavía en este mundo. El ser humano natural, por sus propios medios, por su curiosidad, por su capacidad de explorar. ¿Cuál es ese tesoro? La sabiduría. La sabiduría, como vemos en el versículo 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Sí, no es cualquier sabiduría. Podríamos pensar que estamos hablando de conocimiento, de información, pero no, en absoluto, porque eso es un conocimiento y una información que podemos tener, y de hecho está al alcance de todos. Lo tenemos a través de la experiencia, lo obtenemos a través de la información, lo recopilamos, lo clasificamos y está para nuestra formación y nuestra comprensión del mundo natural que nos rodea. No, estamos hablando de otro tipo de sabiduría. Es la sabiduría que explica el significado de nuestra existencia. La sabiduría que nos explica por qué ocurren las cosas. Y por mucho que Job hubiera investigado en los libros o en los documentos o en las tablillas que pudieran haber en su tiempo, no la habría encontrado, ni habría encontrado la respuesta de por qué estaba sufriendo como estaba sufriendo. Y de ahí esta pregunta en el versículo 12. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y hoy, a pesar de los grandes avances, a pesar de los años y años de estudio, de ciencia, de filosofía, los seres humanos seguimos sin saber por qué las personas sufren. Es más, ¿por qué aquellas personas que adoran a Dios, que lo temen, que lo aman, sufren? Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, salvos por la gracia soberana de Dios mediante la fe, para ser adoptados hijos suyos, ¿por qué han de sufrir? ¿Por qué? Esta sabiduría no se ha encontrado, no se ve en las cosas observables, no está en ningún lugar de la tierra, ni en la mente de ningún hombre. Como dice el versículo 21, encubierta está a los ojos de todo viviente. Vivimos en un mundo muy tecnológico, y más, que evolucionaremos en ese sentido, por supuesto, en un mundo en el que la información está al alcance de todos con un solo clic, en el que se avanza a marchas forzadas en la comprensión del universo, pero nadie puede responder esta pregunta. ¿Dónde encontrar la sabiduría para comprender el significado de la vida? El por qué ocurren las cosas de una determinada manera o de otra. Y sigue Job hablando poéticamente en el versículo 14, diciendo que ni siquiera en lo profundo de los abismos oceánicos, ni siquiera en los mares, fijaos, el abismo dice, versículo 14, no está en mí esa sabiduría. Y el mar dijo, ni conmigo. Y aparte es una sabiduría valiosísima. Saber el porqué de la existencia, el significado de por qué ocurren las cosas, es algo que no se puede pagar absolutamente con nada. No hay nada que pueda realmente compararse con ese conocimiento. No. Está encubierta, versículo 21, a los ojos de todos los vivientes. Ni siquiera la muerte, de forma poética también Job dice que sabe nada, versículo 22, el Abadón y la muerte dijeron, es decir, el infierno y la muerte, la región de los muertos, y la muerte misma dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, como diciendo, sí, bueno, algo sabemos. Y la muerte es clave en esto, porque es la antesala del conocimiento, de un conocimiento mayor en el que nos encontraremos todos al otro lado de la eternidad.
Pero parece que ni preguntando a la muerte de forma alegórica podemos encontrar respuestas, ni al presenciarla, y mucho menos los muertos pueden darnos respuesta en cuanto a dónde está esa sabiduría para comprender las cosas. Así que la pregunta sigue siendo urgente y sigue siendo una pregunta que sigue sin respuesta. Y como vemos en los versículos que van del 15 al 19, nada se puede igualar a ese conocimiento. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, dice el versículo 17, ni coral, ni perlas. Fijaos, versículo 18, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, ni el topacio de Etiopía se puede comparar con ella, ni el oro fino, ni el ónice precioso, nada, ni los zafiros, nada. Realmente es un tesoro, o de encontrarse, sería un tesoro por encima de todos, comprender el porqué de las cosas. Y si estás viendo este sermón y eres una persona agnóstica o atea, estarás de acuerdo conmigo al menos en esto, en que el saber el significado, el comprender, el entender el significado de por qué ocurren todas las cosas, bien vale, bueno, no vale ni todos los tesoros de este mundo. Así que la pregunta, y no es una pregunta que solo la podamos ver en el libro de Job o en las Escrituras, es una pregunta que todo ser humano, toda cultura, toda corriente de pensamiento filosófica o religiosa a lo largo de los siglos se ha hecho. ¿Por qué ocurren las cosas? Y no hay respuesta aparente. No la hay. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar para la inteligencia? Entonces, claro, como no sabemos dónde está, ¿qué hacemos? Caemos en el nihilismo, en el escepticismo absoluto, en el cinismo total y nos abandonamos a lo que ocurra en la vida. Bueno, el mismo Job, que hace la pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría?, iluminado por el Espíritu Santo, no nos quepa la menor duda de esto, es quien también nos dice la respuesta, nos dice dónde está. Fijaos, versículos 23 y 24. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Job no está diciendo que la sabiduría esté en algún lugar, o que esté en un sitio aparte, como si él incluso necesitara ir a consultarla de vez en cuando para beber y nutrirse de esa sabiduría cuando lo necesite. No, lo que nos está diciendo Job de forma poética es que la sabiduría se encuentra en Dios mismo. La sabiduría está en Él. Él es la fuente de la sabiduría. Emana como de un manantial de Él. Por eso Job puede decir que él entiende su lugar. De todas formas, esto podría ser un poco desalentador, porque alguien podría decir, bueno, pues yo no soy él, no somos Dios, no podemos poseer esa sabiduría. Y estás en lo cierto, pero al mismo tiempo, esa sabiduría no está completamente oculta. La vemos en las obras de la creación, en los versículos 25 y 26. Fijaos, está diciendo Job: al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. ¿Habéis visto? La creación tiene una serie de mecanismos increíbles y sorprendentes, y leyes, como dice aquí el versículo 26, cuando dio ley a la lluvia. Hay leyes físicas y biológicas, y a pesar de los muchos avances científicos que se han hecho, aún muchas de estas leyes y mecanismos complejos, este ajuste perfecto y fino del universo y de los ecosistemas, siguen siendo un misterio en muchos aspectos. A pesar de esos avances científicos, no se ha llegado a comprender plenamente. Esto es evidencia de dos cosas. Primero, de lo limitados que somos, pero por otro lado, de la inteligencia y sabiduría del Creador.
como lo dice Job en el versículo 27, que cuando Dios creó todas las cosas, entonces la veía él, refiriéndose a la sabiduría, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Hermanos, Dios lo creó todo, y todo lo que Dios ha hecho está a la vista, y es perfecto. Y nada de lo que Él ha hecho ha necesitado ni un solo ajuste de mejora. Jamás, desde que Él lo creó. Por eso, el salmista David pudo decir en el Salmo 104, 24, «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría». Con sabiduría. Y esto, hermanos, amigos, debe de llevarnos a confiar en Dios. Todas las cosas, aún nuestras vidas dañadas y manchadas por el pecado, han sido hechas con esa misma sabiduría con la que Dios creó el universo. Y eso nos tiene que llevar a una profunda confianza en Dios, en que Él es sabio. Pero, a pesar de todo esto, ¿qué decir del sentido de nuestra vida? ¿Qué decir del sufrimiento en este mundo? ¿Qué podemos decir? ¿Se nos dice algo en las palabras que hemos leído acerca de la utilidad del sufrimiento? ¿Tiene propósito o es algo totalmente inútil? ¿Estamos diciendo que hemos de rendirnos sin más al hecho de que Dios es sabio, que su sabiduría es inescrutable y ya está? ¿Eso es lo que nos dice el libro de Job? Bueno, al inicio del libro de Job sí que se explica el origen o la fuente del sufrimiento de Job. Y lo vimos a la luz de esa conversación entre Dios y Satanás en la corte celestial con todos los hijos de Dios. No sabemos si Job fue el escritor de este libro. Hay mucha discrepancia al respecto, como vimos en el primer sermón de esta serie. En tal caso, si él fue el escritor, sí que habría sabido, al final de todo, por qué había sufrido o cuál había sido el origen de su sufrimiento. Pero no lo sabemos. Es decir, no sabemos si él fue quien escribió este libro y tampoco, por lo tanto, tampoco sabemos si a él se le reveló o no se le reveló. Lo que está claro es que el libro de Job no nos lo dice. Por lo tanto, una cosa está clara, que independientemente de que al final Job llegara a saberlo o no, hay un mensaje muy claro que quiere transmitirnos este libro bíblico de Job. Y es que hay personas que sufren, y va a haber personas que van a sufrir, y han habido personas que han sufrido sin saber por qué. Ni dónde está el beneficio de ello. No hay manera de saberlo. No lo sabemos. Por otro lado, hay episodios en las Escrituras que nos muestran que hubieron hombres de Dios y mujeres de Dios que llegaron a comprender el origen y el motivo y el significado de su sufrimiento. Llegaron a comprender hasta cierto punto por qué sufrieron. Por ejemplo, tenemos el caso de José. Él comprendió que acabar como esclavo en Egipto sirvió para que no solo los egipcios no murieran de hambre, sino tampoco su propia familia, que estaba implicado en la descendencia prometida, en la simiente prometida del Mesías, en el pueblo del pacto. Fue para salvación y preservación del pueblo del pacto. Por otro lado, recordáis cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué cierto hombre había nacido ciego, el Señor contestó que era para que el poder de Dios se manifestara en él. Ese hombre había nacido ciego para la gloria de Dios, porque Cristo iba a sanarle y el poder de Dios iba a quedar manifiesto por medio de la ceguera de aquel hombre. Por otro lado, el apóstol Pablo aclaró que muchas de las muertes que estaban teniendo lugar en la iglesia de Corinto era porque muchos de sus miembros estaban tratando indignamente y de forma blasfema y profana la cena del Señor. Y el autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, nos está diciendo que hay muchos creyentes que sufren precisamente por eso, por causa de su fe
en Cristo, por causa de su fe en Dios. Pero, Job no tenía explicación a su sufrimiento. Esto ya lo sabemos y creo que a lo largo de esta serie lo estamos repitiendo hasta la saciedad. Y tampoco Dios en toda la historia le dice por qué. Y tampoco Job veía en su vida ningún motivo lo suficientemente grave como para estar sufriendo todas aquellas barbaridades. De hecho, el mismísimo Dios da testimonio de esto cuando le dice a Satanás: tú me has llevado a que lo castigue, ¿recordáis? Sin causa. Sin causa. No había un motivo para que Job sufriera lo que estaba sufriendo de aquella manera. Y de hecho los sabeos y los nabateos, que habían robado los ganados y matado a los siervos de Job, no lo habían hecho porque Job fuera un adorador de Dios, lo habían hecho por rapiña y por sed de sangre. Así que todo esto era un gran misterio para Job. Pero hay una cosa que Job sí que tenía clara: que Dios sabía por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Eso sí que lo sabía Job. Entonces, solo nos queda resignarnos y hacer así y decir: bueno, Señor, pues tú lo sabes, yo no. Pues me voy a dejar aplastar en medio de todos estos sufrimientos en la vida, hasta que pasen o hasta que me maten. ¿Eso es lo que nos está diciendo el libro de Job? ¿Ese es el mensaje? ¿Es imposible alcanzar la sabiduría en medio de las pruebas, en medio del misterio del sufrimiento? Bueno, si ese fuera el mensaje del libro de Job, la verdad es que sería un mensaje bastante pobre. No. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y son estas: podemos alcanzar la sabiduría. Podemos. Tras haber dicho que solamente Dios conoce el camino a la sabiduría, ahora Job nos dice que también hay un camino para nosotros hacia esa sabiduría, hacia esa inteligencia. Tras revelar su sabiduría en la creación, como dice también el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios, ahora se nos dice que los seres humanos también podemos encontrar un sendero hacia esa sabiduría. Lo vemos en el versículo 28, acompañadme. Y dijo al hombre, Dios nos dice a los hombres: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que la sabiduría para entender por qué Dios permite o envía adversidades a nuestra vida sigue siendo un secreto, pero por otro lado pone a nuestra disposición esa sabiduría. ¿Cómo es esto posible? ¿Me estaré liando? ¿Nos estará liando Job? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible esto? ¿Esa sabiduría no está a nuestro alcance, pero Dios la pone a nuestro alcance? Bueno, una cosa está clara: Dios no puede transferirnos a nuestra mente toda su sabiduría. ¿Acaso creemos que nuestra mente puede asimilar toda la sabiduría que Dios mismo tiene? Bueno, ¿qué nos hemos pensado que somos? No podemos, por supuesto que no. Solo el pensarlo ya es ridículo. Bien. Dios no nos puede dar no nos puede, porque nosotros somos incapaces de recibirla, toda su sabiduría. Es imposible para nosotros, para seres humanos limitados y pecadores. Recordemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Somos seres finitos, y lo finito, lo temporal, no puede comprender lo infinito, lo eterno. Y Dios es infinito y es eterno, y su mente y su conocimiento y su sabiduría también lo son. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, lo describe muy bien el comentarista bíblico Vigil. Él nos dice lo siguiente: Dios, suena un poco raro, pero supongo que lo vamos a comprender. Dios pone el mango de su sabiduría a nuestro alcance, de modo que lo podamos asir. Repito, Dios pone el mango o el asa o la agarradera
de su sabiduría a nuestro alcance, de modo que lo podamos asir. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Mejor ilustrarlo, porque igual de entrada nos puede parecer extraño. Bueno, pensemos en una oveja como la del Salmo 23, por ejemplo. Camina tras su pastor y le sigue. Y el pastor se adentra en un barranco tenebroso y la oveja le sigue. La oveja sigue la dirección de su pastor, ¿por qué? Porque le tiene confianza. No puede comprender por qué ha de pasar por ese valle de sombra de muerte, pero le sigue. En un sentido, no le sigue porque no le entiende, pero en otro sentido sí que le sigue porque confía en él, porque tiene fe en él. Esta oveja se rinde ante la sabiduría de su pastor. Entiende que su pastor es sabio. Sabe que ese paso tenebroso puede asustarle, darle miedo, estar atiborrado de peligros, pero también sabe que su pastor quiere llevarle a verdes y frescos pastos y que quiere llevarle a aguas de vida y que quiere conducirle a descanso y a paz. Por lo tanto, le sigue. Y puede haber una oveja testaruda que se aparte del rebaño y piensa que sus demás compañeras son unas cretinas por seguir al pastor por ese oscuro camino, y entonces dice, yo me quedo aquí en este pradito, que no está tan mal, voy comiendo mis hierbecitas, lo que quede por aquí, y ya. Pero la realidad es que esta oveja solitaria se encuentra en más peligro que el resto del rebaño que transita por ese valle tenebroso. Ese rebaño que transita por el valle tenebroso tiene todo lo necesario, a diferencia de esa oveja que está muy confiada en ese prado en el que se ha quedado. ¿Por qué el rebaño tiene todo lo necesario aún en medio de ese valle tenebroso? ¿Por qué? Porque está con su pastor. Y su pastor está con ellas. Hermanos, lo importante no es que tengamos que atravesar un valle tenebroso en nuestra vida. Lo verdaderamente importante es que nuestro buen pastor, Dios, está con nosotros. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso el salmista pudo decir, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo, porque el Señor está conmigo, está con nosotros. Hermanos, es mejor estar en el valle de sombra de muerte con nuestro pastor que en el más hermoso de los jardines sin él. No lo olvidemos. Y por lo tanto, como somos sus ovejas, conocemos la voz del pastor, confiamos en él y le seguimos. Y es entonces cuando empezamos a ser sabios. Es entonces cuando empezamos a hallar la sabiduría. Porque es entonces que vivimos en el temor de Dios y empezamos a apartarnos de lo malo, incluido lo que hay en nuestro corazón, la tendencia a pensar que nosotros sabemos mejor que nadie lo que nos conviene y lo que no. Para concluir, hermanos, las palabras de Job nos muestran que esto es algo que nos va a llevar toda la vida. La sabiduría que Dios nos pide, que nos la pide, pero que solo se encuentra en Él, esa sabiduría está en el temor del Señor, en la reverencia al Señor, en el respeto, sumisión y entrega y confianza profundas en el Señor. La inteligencia que necesitamos, el discernimiento que necesitamos en medio del sufrimiento, esa inteligencia que los hijos de Dios precisamos, solo la encontramos en apartarnos del mal, en apartarnos en esas cosas que son para nosotros tropiezo, que son para nosotros carga, que son para nosotros motivo de idolatría en el corazón. Esto es la sabiduría.
Y esto es lo que Dios nos pide. Nos pide respetar la voz del pastor y seguirle con confianza, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Eso es encontrar la sabiduría. Hermanos, la sabiduría no consiste en averiguar qué es la sabiduría. La sabiduría no consiste en tener la mente de Dios, porque nos es imposible comprender todas las cosas de la manera en la que Dios las comprende. La sabiduría consiste en aferrarnos a Él, ocurra lo que ocurra, porque sabemos que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es justo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Obedeciendo su voz y apartándonos del mal. De hecho, las palabras que describen la sabiduría son las mismas que describen a Job en los primeros capítulos. ¿Os habéis dado cuenta? Vamos al capítulo 1. Job, capítulo 1. Versículo 1, no hemos de ir muy lejos. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, atención, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así es como el mismísimo Dios lo describe en el capítulo 1, versículo 8. Dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún después de haber sufrido la pérdida de toda su familia, de todas sus riquezas, de todos sus ganados, a pesar de todo eso, en el capítulo 2, versículo 3, Dios vuelve a decir lo mismo en el versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, sí, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué hago hincapié en esto? Esto nos muestra, hermanos, amigos, que esta es una conducta para todo momento en nuestra vida. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, confiar en Dios, temerle y apartarnos de aquello que Él nos dice que es malo, es vivir en sabiduría. Es aferrarnos al hecho de que Él es sabio y de que Él sabe y de que Él provee lo mejor para nosotros aún en medio de los momentos más duros y difíciles de nuestra existencia. Y hasta aquí podríamos terminar y decir, bien, ya está el sermón, hermanos. Temamos a Dios y apartémonos del mal. Pero esto no va a ser siempre posible. De hecho, muy frecuentemente no vivimos así. O hay etapas y momentos en nuestra vida en los que no vivimos así. Somos pecadores. Nos dejamos arrastrar por lo que creemos que es sabio y justo. Cuando estamos sufriendo pensamos que sabemos mejor que nadie lo que nos merecemos y lo que no nos merecemos, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Sobre todo cuando las cosas van mal. Y es entonces cuando echamos a perder nuestro temor de Dios y nos empezamos a deslizar en el mal. Y así echamos a perder nuestra sabiduría. Pero no debemos de entristecernos ni de desesperarnos. No, no debemos desesperar, porque nuestro Dios es la fuente de la sabiduría y de Él mismo emana la sabiduría personificada. La sabiduría que más debemos anhelar y buscar en nuestras vidas. Por encima de cualquier sabiduría, la sabiduría personificada en el Hijo Eterno de Dios, en la palabra de Dios, en el Logos, en la razón, en la sabiduría eterna. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Él es la sabiduría eterna. Él y nadie más que Él. Lo podemos ver, acompañadme, en el libro bíblico de Proverbios. Capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, allí poéticamente se está hablando de la sabiduría, pero llega un momento en el que la sabiduría empieza a hablar en primera persona. Y aquí reconocemos a esa sabiduría eterna.
a ese logos, a esa palabra eterna, a ese Hijo eterno de Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 8 de Proverbios: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y ahora sigue diciendo esta sabiduría eterna, el Hijo eterno, la sabiduría personificada y más tarde encarnada. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor, la gracia de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué hermosos ecos del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría por la que debemos clamar. Él es la sabiduría que debemos encontrar, que debemos buscar. Sus delicias son con los hijos de los hombres, contigo y conmigo. Y seremos bienaventurados si andamos en sus caminos. Seremos bienaventurados si le escuchamos. Y como dice también el versículo 35, hallaremos la vida. Si le hallamos a Él, tendremos la vida y el favor, la gracia de Dios. Esta es la sabiduría que debemos de buscar, la principal, porque esta nos sostendrá en todo momento, en los buenos momentos y en los malos momentos, en las pruebas y en las victorias, en la santidad e incluso en momentos de pecado. Él va a estar con nosotros, porque el Señor Jesucristo es quien se ofreció a nuestro favor, en su muerte en la cruz por sustitución de nuestros pecados. Pecados de falta de temor de Dios. Pecados de tendencia a deslizarnos en lo malo. Y pecado de incredulidad, de no confiar lo suficientemente en Dios y en su sabiduría. Si nosotros creemos, si tú crees en la obra salvadora y redentora de Jesucristo, la mismísima sabiduría personificada, si tú te arrepientes de tus pecados de falta de temor de Dios, de tus pecados de deslizarte hacia lo malo de forma innata, de tu pecado de falta de fe, si te arrepientes y crees en Él, Él te dará para siempre la sabiduría, te dará a Él mismo, serás de Él y Él será tuyo. Y es entonces cuando por gracia podrás andar en el temor de Dios y estarás apartándote del mal y crecerás en fe día a día y creciendo también en sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Él nos dice, venid a mí como el buen pastor, venid a mí y os haré descansar. Él refrescará nuestras almas. Él es la sabiduría. Por eso quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo, por él, refiriéndose a Dios, en 1 Corintios 1, 30-31, él dice, por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No te preguntes por qué hay tantas personas buenas
que sufren cosas malas. No te preguntes por qué tú, siendo bueno, sufres cosas malas. Nunca ha habido nadie bueno sobre la tierra que sufriera cosas malas. Solamente ha habido uno bueno que sufrió cosas malas, y ese fue Jesucristo. Y las sufrió injustamente. Y las sufrió injustamente no para su propia gloria solamente, sino para bendición nuestra, para que le recibamos, para que recibamos esa sabiduría y podamos andar en el temor de Dios, apartándonos del mal por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, alabado y bendito seas por tu gracia y la misericordia que nos muestra. Señor, somos torpes, nuestros ojos están entenebrecidos, no podemos hallar sabiduría más allá de nuestras narices, y ni siquiera ahí aún, Señor. Sabemos que esa sabiduría para la vida diaria, para la vida práctica, para nuestra vida de adoración permanente a ti, solo la podemos encontrar en ti, Señor. Solo la podemos encontrar en tu palabra y en nuestra confianza en ti y en nuestro temor a ti y en nuestro amor a ti, viviendo confiados, apartándonos de lo malo, sabiendo que aún caeremos y que somos débiles y torpes, pero que podemos acudir a la fuente de la verdadera sabiduría, al Señor Jesucristo, que murió por nosotros para ser nuestra sabiduría, para ser aquel que temía a Dios en nuestro lugar y aquel que se aparta de lo malo en nuestro lugar y aquel que confía en ti completamente en nuestro lugar. Bendito seas, Padre, alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén.